¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es la UNAM Responde y como cada tarde los saludamos con el gusto de reencontrarnos en este espacio universitario y reiterando que debemos seguir aplicando todas las medidas de higiene que ya conocemos y que hemos ido aprendiendo con el paso de los meses. Sumémosle ahora el de la aplicación de la vacuna, que sea una más de nuestras responsabilidades. Y precisamente esta campaña de Ponte Puma, Ponte la Vacuna es eso, una invitación a que los jóvenes de la comunidad universitaria en particular, pero hacemos esta invitación extensiva a todos los jóvenes del país, para que hagan su registro y acudan puntualmente a su cita para recibir esta inmunización, lo que permite, además de protegerlos a ustedes mismos, pues proteger a todas las personas que están a su alrededor. Y bueno, en más sobre este tema, sabemos que llegamos a los 3 millones de contagios, de casos positivos acumulados a lo largo de esta pandemia en México, y la esperanza está puesta en esta estrategia nacional de vacunación que continúa avanzando. Ya se los habíamos platicado hace unos días, comenzó hace un par de semanas la aplicación de la primera dosis en jóvenes de entre 18 y 29 años aquí en la Ciudad de México, y a partir de hoy, 11 de agosto, el Estado de México inicia la inmunización de este sector de la población en 2 municipios, Naucalpan y Tlanepantla. Además de que el día de ayer en Guanajuato comenzó también la aplicación de la vacuna de esta primera dosis entre jóvenes de este rango de edad, 18 y 29 años. Así que pues la invitación es a seguir atentos a este proceso de vacunación que seguirá en todos los estados del país. Así quisiéramos estar con esta escritora destacada cuerpo a cuerpo, pero la pandemia nos obliga a otras circunstancias. Aún así, nos da muchísimo gusto tener en este espacio universitario a una universitaria destacada y muy querida, Margot Glass, quien es profesora emérita de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, una escritora múltiple en novela, ensayo, también en el periodismo, la traducción y hasta en Twitter es pues una contadora de historias, quien además estudió aquí en nuestra universidad. ¿Cómo está, maestra? Un gusto saludarla en este espacio universitario. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Querida Rosa, estoy a sus órdenes. Y sí, soy una universitaria de Hueso Colorado. Hice mi carrera desde la prepa, luego en la Facultad de Filosofía y Letras, y llevo casi 62 años de enseñanza en la Facultad de Filosofía y en otros centros universitarios de México y del mundo. Doctora, con toda esta experiencia, no, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de platicar con usted porque con todas estas actividades y con la situación además que estamos viviendo, usted no deja de estar en contacto con esta casa de estudios del país. Platíquenos qué significa para usted mantener activa su participación, su contacto con una universidad que le ha dado todo, pero que le ha dado mucho y a la que usted también le ha dado muchísimo a través del contacto con sus estudiantes, con las personas interesadas en las letras y en la literatura. Bueno, como le dije, estudié desde los 15 años en la Preparatoria Nacional, que era una única en San Ildefonso, que ahora ya es un museo, pero que cuando yo estudié era la Preparatoria Nacional, la única, no había más que una preparatoria de la universidad. Y luego pasé a la Facultad de Filosofía y Letras, hice mis estudios allí, me licencié, me maestrié, y luego me fui a París, donde hice el doctorado en la Sorbona. Regresé a México, inmediatamente empecé dando clases en la preparatoria 4, que era el antiguo, lo que es ahora el Museo de San Carlos, que es un edificio maravilloso de Tolsá, que en un tiempo fue la Lotería Nacional. Luego di clases en San Ildefonso también, luego di clases en la preparatoria número 5 en Coapa, y en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1959 hasta la fecha, en donde soy profesora emérita. Hoy la vamos a... Adelante. Perdón. Sí, para mí la universidad es pues mi alma mater y seguirá siendo, y le pienso que es la universidad más importante de México y que debe seguir siendo la universidad más importante de todo el país.
Maestra, y lo es en buena medida por personajes como ustedes que se dedican día con día a enriquecerla. Es usted una persona muy activa, es usted una viajera, le encanta andar de aquí para allá, tener contacto con las personas y bueno, esta pandemia ha cambiado esa dinámica para usted y para el mundo entero. ¿Qué ha significado en estos tiempos de crisis las letras, la escritura, la lectura? Bueno, se supondría que puesto que tenemos mucho tiempo para leer, leemos leemos más. Yo he leído quizás bastante, porque he dado varios cursos importantes y que tengo que leer mucho para que el curso funcione, pero por alguna razón la pandemia, esta espera domiciliaria obligatoria, produce una especie como de desazón, como de deseo de nulidad, ¿no? Como que se produce cierta depresión y una depresión que a su vez pues produce falta de ganas de hacer lo que a uno ha hecho siempre. Sin embargo, como usted dice, pensándolo bien, he estado excesivamente activa, solo que justamente estamos hablando de un libro que tiene este título, Cuerpo contra Cuerpo. Hemos perdido el cuerpo. Durante toda esta pandemia no he tenido la suerte de tocarme con otro cuerpo más que mentalmente, ¿no? De, Así que el cuerpo contra cuerpo está ahorita paralizado, a pesar de que mi libro último se llama Cuerpo contra Cuerpo. Maestra, pues vamos a hablar precisamente de esta publicación de Sexto Piso que reúne una amplia cantidad de sus ensayos y que tiene, me parece, una mirada distinta como fueron escritos. Usted lo menciona así en alguna parte del libro. ¿Qué opinión le merece y qué experiencia le da a usted leer esta composición de los ensayos que hizo Ana Negri a partir de escritos que usted ha publicado en distintos momentos de su vida literaria? Bueno, yo tengo numerosas publicaciones. El Fondo de Cultura Económica me publicó mis obras reunidas en 4 tomos, 3 tomos de ensayos y uno de narrativa. Pero en este libro, en Cuerpo contra Cuerpo, Ana Negri hizo un trabajo muy excepcional, puesto que puso acostado a costado, toda una serie de textos que aparentemente no tendrían nada que ver uno con el otro. Es decir, porque hay textos que vienen de revistas como Vogue o que publiqué en periódicos, un poco abuela pluma, y sin embargo todos los textos tienen una identidad. Son muy diferentes en cuanto a las temáticas aparentemente, pero si uno ve con cuidado, el libro se unifica justamente con el nombre que tiene, con el título que le dio Ana al libro, que es el título a la vez de uno de mis ensayos preferidos, que es un ensayo sobre el Quijote de Cervantes, sobre el cual yo no había escrito mucho, pero que de repente me dieron un premio en Guanajuato, el premio Cervantes, desde hace unos años, y entonces me dediqué a escribir sobre el Quijote, tratando de escribir algo que aparentemente no había sido escrito antes, cosa casi imposible, porque lo que se ha escrito sobre el Quijote es monumental, enorme. Hay cantidades y cantidades y cantidades de textos sobre el Quijote. El mío es uno más, pero me sirvió mucho para intentar darle un sentido especial a la lectura que yo hice del Quijote. Y mi lectura fue Cuerpo contra Cuerpo, que le da título general al libro. Una de las cosas que más me llamaron la atención del Quijote es la constante violencia que se ejerce contra el cuerpo del protagonista y contra el cuerpo de su compañero, Sancho Panza. Y también me pareció muy interesante leyendo la biografía de Cervantes, viendo cómo siempre Cervantes estuvo expuesto a violencias contra su propio cuerpo, tanto cuando participó en la batalla de Lepanto y perdió el uso de la mano, de una de sus manos, y luego cuando se dedicó a recorrer varios caminos de España, sobre todo en Castilla y el León, que equivale, La Mancha, perdón,
están relatados en realidad por la figura de Quijote, ¿no? Entonces es muy importante cómo sufre el cuerpo de Cervantes y cómo sufre el cuerpo del Quijote y cómo sufre el cuerpo de Sancho Panza a lo largo del maravilloso libro que es el Quijote Don Quijote de la Mancha. Maestra, este es solamente uno de los ensayos y como bien lo platica usted, es una historia completa que se reúne con otras historias, con otros personajes, con otros fragmentos. Podemos encontrarnos ahí también con Juan Rulfo, podemos encontrarnos con la Malinche, por supuesto con Sor Juana, que es uno de sus personajes favoritos, pero también es una forma de acercarnos a esos temas que la han acompañado a usted a lo largo de la literatura y de su experiencia que tiene que ver con las mujeres, la familia, los orígenes, los viajes, el intercambio. ¿Cómo define usted esta forma de contar historias completas a partir de fragmentos que son o pueden ser los ensayos, los cuentos, cada uno de los textos que publica de forma independiente? Bueno, es decir, desde muy jovencita tuve una mirada muy especial sobre la literatura, una mirada que a mí me intrigaba, mi propia mirada, y que fue haciéndose efectiva en la escritura después de mucho tiempo, ¿no? Es decir, primero fui lectora. Para mí el placer del texto es algo de lo más importante que existe. Desde muy jovencita, desde muy niña, mi padre, que era poeta, y mi madre, que era muy lectora, nos enseñaron a leer. Una de las cosas que fueron más alucinantes en mi infancia fue la cantidad de cambios que tuvimos que realizar cuando éramos niñas, mis hermanas y yo, porque mis padres tenían muchas dificultades económicas y constantemente estábamos mudándonos de casa. Pero uno de los elementos más repetitivos en esos cambios, que a veces eran 3 o 4 veces por año, que me obligaban a cambiar de escuela 3 o 4 veces por año y de barrio, a veces cada vez más malo el barrio, más mala la habitación, más difícil la coexistencia, porque teníamos que coexistir mis hermanas y yo en habitaciones muy pequeñas, etcétera. Pues lo que más me importaba a mí era ver cómo se trasladaban las mudanzas que mis padres contrataban para cambiarnos de casa, como lo primero que se veía era el transporte del piano y la cantidad infinita de cajas de libros que bajaban los cargadores de maneras muy pesadas, porque vivíamos a veces en el cuarto, quinto pisos en el elevador y había que bajar cajas enormes de libros. Así que los libros forman parte de mi cotidiano desde mi tierna infancia, y mi padre nos compraba libros para que leyéramos desde muy niños, ¿no? Me acuerdo que mi padre nos compraba leyendas griegas, que yo aprendí mitología griega a los 9 años, y mi padre tenía pues muchísimos libros muy importantes que fui leyendo a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia. Maestra, este contacto Así con que el los libro libros es fundamental. se dio de forma natural, vamos, estaba ahí en su ambiente, en su espacio, aunque los espacios fueran cambiando de ubicación de un lugar a otro, los libros estaban ahí siempre acompañándola. Usted con el paso de los años se ha convertido, como lo decía al principio, en una narradora múltiple, que publica igual en Twitter, que igual ensayos complejos, es conferencista, da talleres, y cada una de estas experiencias, me parece, se da de forma distinta. ¿Cómo alimenta usted estas posibilidades, estas publicaciones? ¿Cómo se enriquece usted? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se prepara para seguir pues brindando una experiencia distinta a los lectores y a las personas que se acercan a su obra completa? Bueno, probablemente una de las cosas que me han mantenido vigente como persona, por un lado la docencia, porque estar en relación con jóvenes siempre te alimenta, ¿no? Es decir, tú vas envejeciendo, pero siempre tienes que enfrentarte a grupos de gente muy joven. Cuando estaba yo en la preparatoria, tenía yo alumnos de 15, 16, 17 años, maravillosos, porque muchos de ellos no habían tenido la suerte como yo, a pesar de que mis padres tenían dificultades económicas, teníamos a la mano siempre un libro, y lo tan cotidiano como la comida cotidiana.
pero yo me he topado, me he enfrentado en mis diferentes etapas como docente con estudiantes que pertenecían a, pues a familias que no, en donde no había un solo libro en la casa. Y sin embargo, los chicos aprendían a leer, porque yo creo el entusiasmo que yo siempre he tenido por la lectura, de alguna manera he sabido comunicárselos a los estudiantes y leen muchísimo, porque en mis clases se lee, pero muchísimo, libros enormes. Por ejemplo, una vez que regresé de los Estados Unidos y que habían un maestro de literatura mexicana que les exigía a mis alumnos leer mucho, no lo quisieron a ese maestro y lo corrieron y me pusieron en su lugar. Y cuando yo llegué les dije, bueno, ustedes acaban de correr a un maestro muy importante y me ponen a mí en su lugar, pero yo les voy a poner más lecturas todavía. Así que los que no quieran leer, pues desde ahorita pueden salirse. Y empezamos a leer sobre todo libros de literatura mexicana, pues en inmensos, los libros, por ejemplo, de Paino, de Los bandidos de Río Frío, o El pistol del diablo, o Astucia de Inclán, y lo leían con una religiosidad, pero impresionante, y lo discutíamos en clase, y de ahí salieron, pues, gente muy interesante, que luego fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la maestra María Dolores Bravo, o la maestra Blanca Treviño, que acaba de fallecer, desgraciadamente, que fueron mis alumnos, entre muchos otros lo fueron, y que estuvieron leyendo asiduamente en mis clases, en donde la lectura se vuelve realmente uno de los elementos fundamentales. Y con esto me responde usted algo que le iba a mencionar. Usted en el libro menciona qué función tienen los cuerpos para las novelas, y yo le iba a preguntar qué función tiene la literatura y las letras para usted, y creo que lo acaba de responder un poco, maestra. Y bueno, estamos por terminar la entrevista y me gustaría preguntarle en este momento qué significa la pandemia para usted. ¿Marca esta situación de crisis un antes y un después en términos individuales, en términos de sociedad, incluso en términos de las letras y de este tipo de expresión escrita, maestra? Mire, Cuerpo contra Cuerpo justamente es un libro que recoge mis diversos ensayos de muchas épocas y de muchos temas, pero donde el cuerpo es el elemento esencial que medula toda la narración. Es decir, por eso se llama Cuerpo contra Cuerpo. No hay uno solo de mis ensayos en donde el cuerpo no participe. Y justamente la pandemia se ha vuelto una especie de cuerpo sin cuerpo. Estamos obligados a prescindir del cuerpo. Ahorita mismo, usted y yo estamos conversando sin cuerpo. Estamos viéndonos a través de una pantalla, y una pantalla defectuosa, porque la luz, por ejemplo, me ilumina excesivamente. Es decir, que no hemos podido lograr que mi cara, que es la que está enfrentándose a la pantalla, sea una cara más coherente, porque está excesivamente iluminada, pero al mismo tiempo es una cara que está simplemente fotografía de la pantalla, ¿no? Es en una pantalla móvil en donde se oye mi voz, se ve cómo muevo la boca, cómo pronuncio las palabras, pero no me veo yo, no estoy como en una clase presencial. Entonces, digamos, a pesar de que el Zoom ha sido muy importante, que nos permite reunirnos en muchas partes del mundo al mismo tiempo, y que hace más posible este tipo de relación, que no lo hace la relación presencial, es sin embargo bastante decepcionante, porque perdemos el cuerpo, y justamente mi libro es Cuerpo contra Cuerpo, y hemos perdido esa corporeidad que se roza con otra corporeidad. Pues a pesar de todas estas dificultades e inconvenientes, maestra, nos da gusto tenerla aquí porque nos contagia a usted su conocimiento, su entusiasmo, su vitalidad, y pues esperamos encontrarnos pronto en algunos espacios físicos como son las ferias del libro. Mientras tanto, podemos estar en contacto con usted a través de Twitter, a través de todos sus libros, y en este caso en particular Cuerpo contra Cuerpo, de Editorial Sexto Piso. Maestra Margot Glantz, pues es profesora emérita de nuestra universidad, como lo decía, una destacada universitaria muy querida y una persona muy activa que está siempre interesada en los temas que tienen que ver sí con la literatura, pero también con la vida misma. Maestra, un gusto saludarla y recibirla aquí en La UNAM Responde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a la UNAM, a usted, a Rosa, por haberme entrevistado y por seguir perteneciendo a mi casa
materna, el alma mater, la universidad. Gracias. Gracias, maestra. Un gusto tenerla aquí en la UNAM Responde y sigue siendo usted una parte indispensable de esta máxima casa de estudios del país y pues en nuestra universidad. Y gracias por estar aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, pues enseguida vamos con los chicos de No Memes, quienes les hablan a ustedes, pero hablan de ellos y también de nosotros. Vamos a ver de qué va la siguiente cápsula sobre los trabajadores de la televisión. No Memes crea una conexión hasta ti, gracias a la UNAM Responde. Vamos a dar la vuelta al cibermundo en 80 palabras, o quizás tantitas más. Y lo que sigue no es ninguna ficción, solo pura realidad, ni aumentada ni virtual. ¿O sí? Bueno, mejor te dejo con esto que estoy segura que te va a gustar. A la editora, al editor, a las y los maquillistas, a peinado, vestuaristas, asistentes, técnicos, prompters, switchers, control de video, musicalizadoras, musicalizadores, investigadoras, investigadores, invitadas especiales, invitados, colaboradores, ingeniería, montaje, arte digital, guionistas, contenidos, iluminadores, escenógrafos, microfonistas, director, directora, realizador, realizadora, coordinador de imagen, productoras, productores, reporteras, reporteros, conductoras y conductores, etc. A todas y todos ustedes, gracias. Gracias por estar. Gracias por esforzarte y entregarte a tu labor. Gracias por tu compromiso arduo y constante. Gracias por contribuir a que cada cápsula, programa, noticiero, reportaje, sección de cultura, ciencia, tecnología, sucesos, chismes, deportes, noticias, entretenimiento, llegue a las personas que lo buscan cuando encienden una pantalla. A quienes están solas o solos y se acompañan de la televisión. A quienes nos ponen como fondo mientras desempeñan sus actividades cotidianas o a quienes se sientan con ansias esperando la transmisión puntual de su programa favorito. A quienes buscan distraerse y terminaron riendo, emocionándose o aprendiendo algo nuevo. La televisión no es sin sus televidentes, pero tampoco sin las numerosas personas que intervenimos en ella. Por esto y más, gracias y felicidades en tu día. Pues este jueves 12 de agosto se celebra el Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Televisión. La costumbre de celebrar este día data del año 1958, cuando el Papa Pío XII declaró a Santa Clara de Asís como la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. Desde entonces, cada 12 de agosto es día de fiesta, y en No Memes queremos celebrarlo agradeciendo y reconociendo el trabajo de quienes hacen posible esto, especialmente a todo el equipo de TV UNAM, la televisión que sale de la universidad para llegar a la comunidad mexicana dentro y fuera del país. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente No Memes. Y la mejor forma de festejarlo es haciendo que la televisión sea posible, estando en contacto con ustedes día con día. Y vamos enseguida con otra mujer destacada, defensora de los derechos de la mujer, quien es Marta Lamas. De ella nos habla enseguida Sandra Lorenzano. Y hoy queremos invitarles a que nos acompañen a una conversación fascinante con una de las figuras más destacadas del feminismo en nuestro país. Me refiero a Marta Lamas. Marta Lamas, como muchas y muchos de ustedes saben, es una de las fundadoras del movimiento feminista, una pensadora profunda, una activista comprometida y una mujer que ha estado siempre a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres. Acompáñennos en esta charla que tendrá Tamara Martínez con Marta Lamas a propósito de su nuevo libro llamado, miren qué maravilloso título, Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo. Un libro en el que analiza de manera rigurosa y generosa los movimientos actuales de mujeres en México, incluidos los que hemos vivido y estamos viviendo en nuestra propia universidad. Un libro que propone una mirada novedosa y enriquecedora sobre la forma en que las mujeres jóvenes están luchando dentro del feminismo. Les esperamos hoy mismo a partir de las 4 de la tarde en nuestro canal de YouTube Igualdad de Género UNAM. Acompáñennos.
Ahí está la invitación hoy a las 4 de la tarde a través de medios digitales, pero pues la invitación está abierta para estar en contacto con estos libros, con estas escritoras, con personas que han hecho de la literatura una forma de comunicación con sus lectores sobre temas que valen la pena. Ahí están hoy 2 recomendaciones: Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el feminismo, de Marta Lamas, y también Cuerpo contra Cuerpo, de Margot Glantz, editado por Sexto Piso. Ahí están todas estas obras literarias que nos permiten además mantenernos activos en medio de esta pandemia. Y bueno, también les recordamos que podemos estar en contacto a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes decidan cuál prefieren: Facebook, Twitter, Instagram, y también está abierto nuestro canal de YouTube para seguir haciendo juntos este programa, estar en contacto. Y por supuesto la invitación también a que nos encontremos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde en punto de las 2:30. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Ya nos lo decían los chicos de No Memes. Gracias y felicidades a todas las personas que trabajamos desde la televisión para estar en contacto con ustedes. Aquí nos vemos mañana. Adiós.